This is BBC Television from London. Hola. Bienvenidos una vez más a Temas Interesantes. Que Jesucristo les bendiga. Hoy tenemos un tema muy importante, se trata de la oración con Dios. ¿Qué es la oración? ¿Qué se necesita para poder orar? ¿En dónde se puede orar? ¿Por quién o por qué se puede orar? Y por último, ¿se puede ser cristiano y no orar? Esto y más, no se vaya y quédese con nosotros. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Tener comunión con Él a través del diálogo. Ahora bien, donde no hay un reconocimiento de la personalidad de Dios, tampoco puede haber oración en el verdadero sentido de la palabra. Puede haber meditación, reflexión, pero estas cosas no son oración. No puede haber adoración, gratitud, súplica ni comunión personal de ninguna clase. Lo más supremo que el hombre necesita es Dios mismo y no tanto las cosas que Dios pudiera darnos. Dios mismo es la bendición suprema, Él es la principal necesidad del hombre. Cuando Dios se da a sí mismo, da todo lo demás. Sin Dios, ninguna otra cosa puede llenar nuestra necesidad de Él. ¿Por qué cosas debiera el hombre orar? ¿Qué es lo que constituye un asunto conveniente de la oración? La respuesta es: cualquier cosa que le concierna al hombre es una cosa conveniente para hacerla motivo de oración. ¿Esto quiere decir que lo que es de importancia para el hombre es también importante para Dios? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo está interesado en toda cosa que tenga que ver con la vida de sus hijos. Esto no quiere decir que nosotros podemos pedirle a Dios todo lo que queramos y que lo conseguiremos, lejos sea tal cosa. Pero sí quiere decir que en cualquier situación en que nos encontremos, sobrecogidos por cualquier problema, bien podemos presentarle nuestros problemas a Dios, y cuando logramos arreglar correctamente nuestra posición delante de Dios, Él resolverá o nos ayudará a resolver nuestro problema. La oración no es un esfuerzo por parte del hombre de persuadir a un Dios renuente a concederle algún bien. Más bien es un ajustamiento tal de las relaciones personales del hombre con Dios, que hace posible que Dios conceda la bendición que Él quiere conceder. No es conseguir que un Dios renuente entre en armonía con la voluntad del hombre, más bien es el hombre poniéndose en armonía con la voluntad de Dios, de modo que Dios pueda realizar su más alta voluntad con respecto al hombre. Esto se demuestra en el hecho de que el Espíritu Santo hace intercesión a favor de nosotros con gemidos indecibles. La razón de esto es que nosotros no sabemos orar como debemos. Ver esto en el libro bíblico de Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Esta intercesión no es separada de nosotros, sino que es una intercesión en nosotros. El Espíritu Santo nos mueve a orar de acuerdo con la voluntad divina, y, de consiguiente, Dios contesta nuestras peticiones. El hombre no puede orar de acuerdo con la voluntad divina, excepto cuando él ora bajo la dirección del Espíritu Divino. Cuando el hombre desea algo bueno, busca algo bueno y realiza algo bueno, se da cuenta de que Dios deseó, buscó y realizó ese bien con él, en él y por medio de él. Dios toma la iniciativa en todo lo bueno, y la oración no es una excepción de esa regla. En todo buen deseo, en todo deseo y anhelo del corazón, inarticulado o expresado, Dios está empeñado en cumplir su voluntad para el bien de los hombres. En la oración, entonces, el hombre no lucha contra Dios, sino que lucha con Dios por realizar lo que es la voluntad de Dios que suceda en su persona. Podemos resumir esto, entonces, diciendo que el propósito de la oración es que el hombre pueda vivir en comunión con Dios, de modo que Dios pueda orar en el hombre y por medio del hombre, para cumplir su propósito de gracia en el mundo. El alcance de la oración es universal,
por cuanto todo lo que es de interés para nosotros, constituye un motivo apropiado para la oración. La actitud correcta al orar. Consejo 1. Libro de Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 3. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna, Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Consejo 2, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 5, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. En los versos 7 y 8 también agrega y dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿En qué entorno se debe orar? Primera opción. En privado. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Segunda opción. En comunidad. En el libro de Hechos capítulo 1, verso 14 dice, todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por otra parte, los judíos se reunían en el templo y de no estar cerca del mismo, en dirección del templo se oraba. Pero esto cambió para el cristiano, este puede orar en cualquier lugar, pues somos el templo del Espíritu Santo, y donde estemos, Él está, y recibirá nuestras oraciones. ¿A quién debemos orar? ¿A quiénes puedo orar? Puesto que Dios, existen tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cada una es el mismo, puedes dirigirte a las tres personas. Sin embargo, más especialmente a Jesucristo, designado en las Escrituras como nuestro intercesor por excelencia. Primera de Juan 2, versos 1 y 2, Primera de Timoteo 2, verso 5. La contestación de una oración. En un sentido, no existe lo que pudiera llamarse una oración no contestada. Tomando la oración en el sentido de comunión con Dios, ¿no es posible tener comunión con Dios y no recibir una respuesta de Dios? La misma idea de comunión lleva consigo una actividad mutua por parte de Dios y el hombre, de manera que, si Dios no le responde al hombre, no habrá comunión, lo único que habría sería el fracasado esfuerzo del hombre por establecer comunión con Dios. Lo que el hombre busca, o debiera buscar en la oración, no es, antes que todo, algo que Dios le pueda dar, sino que debiera buscar a Dios mismo. De modo que, si hay oración en el sentido de comunión con Dios, esto lleva consigo la idea de la respuesta de Dios, y esta respuesta es la contestación de Dios al acercamiento del hombre. En este sentido, no hay oración que se quede sin ser contestada. Generalmente, sin embargo, cuando los hombres hablan de oraciones no contestadas, se refieren a las oraciones de súplicas. O sea, que el hombre pide algo, lo cual no consigue. Esto puede explicarse por el hecho de que los hombres le pidan a Dios cosas que Él, en su sabiduría, ve que no conviene que ellos reciban. Él da cosas buenas, Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Y nosotros, al pedirle, debemos siempre dejar que su sabiduría decida si es mejor o no el que nosotros recibamos lo que pedimos. Condiciones para que la oración sea contestada. Hay algunas condiciones espirituales, sin embargo, que son necesarias para que nosotros obtengamos y mantengamos comunión con Dios. Sin estas condiciones no puede haber compañerismo consciente con Dios. Algunas de estas condiciones se mencionan en el Nuevo Testamento. Una de ellas es la fe, Mateo capítulo 21, y verso 22, Santiago capítulo 1,
verso 6. Si alguno ora en fe, Dios concederá su petición. Esto no quiere decir que puede pedir lo que se le antoje, y creer que lo conseguirá. No se puede tener fe a menos que sea atraído hacia la unidad espiritual con Dios. Esto garantiza dos cosas: una es que no se pedirá nada que sea contrario a la voluntad de Dios, la voluntad del hombre se someterá a la de Dios. La otra cosa es que estaremos bajo la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu no nos guiará a pedir algo que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. La fe es una condición para la oración eficaz y, por lo tanto, lleva en sí misma otras dos condiciones: orar de acuerdo con la voluntad de Dios, ver 1 de Juan 5, verso 14, y orar bajo la dirección del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Sin duda que tenemos que recordar lo que dice el libro de 2 de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muchos cristianos viven una vida de derrota, porque no saben cuáles son sus armas espirituales. O porque, aunque se ponen toda la armadura de Dios, ellos mismos cortan toda comunicación, al no hacer uso de la oración. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo ven todos ustedes, termina dando la indicación de, orando en todo tiempo, con súplica y perseverancia. Se puede orar más de una vez por una misma petición. Muchos enseñan que, si oramos una sola vez, es suficiente, y que cualquier oración adicional es prueba de nuestra falta de fe. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Jesús les dio instrucciones a sus discípulos sobre la oración. El texto original del Nuevo Testamento que contiene sus instrucciones, usa el tiempo presente de la lengua griega que indica una acción continua. Jesús les dijo a sus discípulos: Pedid y seguid pidiendo y se os dará, buscad y seguid buscando y hallaréis, llamad y seguid llamando y se os abrirá. Esta no es una sola oración, sino un ruego continuo. Por otro lado, Jesús también relató una parábola sobre un hombre que estaba en cama, en su casa. Hacia medianoche oyó que alguien golpeaba con fuerza a su puerta. Un vecino necesitaba un poco de pan para darle de comer a un huésped que había llegado inesperadamente. Al principio, el hombre dijo: No me levantaré. No quiero hacerlo. Sin embargo, su vecino siguió golpeando la puerta y el hombre bajó finalmente las escaleras, entregó a su vecino en la puerta un par de hogazas de pan y se volvió a acostar. El hombre que estaba pidiendo un favor lo obtuvo solo debido a su persistencia. No porque fuera vecino o amigo, sino porque siguió golpeando la puerta. Por consiguiente, el concepto de que solo se debe orar una vez por una cosa no es rígido ni debe serlo. ¿Será que se tiene que adoptar una postura especial cuando se ora? No, el Eterno no nos pide que pongamos de cierta manera las manos o el cuerpo entero. La persona puede estar sentada, inclinada, arrodillada o de pie. Algunos pasajes que demuestran esto son Nehemías 8, verso 6, Daniel 6, verso 10 o Primera de Reyes 8, verso 22.
Lo que de verdad importa no es adoptar una postura para que nos vean, sino tener la debida actitud. De hecho, podemos orar en silencio y en cualquier lugar, tanto si estamos realizando nuestras labores habituales como si surge una emergencia. Puede que nadie se dé cuenta de que estamos orando, pero el Eterno sí nos escucha. ¿Cuánto deben de demorar nuestras oraciones? La Biblia no pone límites a la duración de las oraciones, sean privadas o públicas. Pueden ser cortas, como las que hacemos antes de comer, o largas, como cuando le abrimos el corazón al Eterno, ver 1 Samuel 1, versos 12 al 17. Pero ojo, deben ser sinceras, y no fingidas. Hecho que Jesús condenó en los escribas, que hacían oraciones extensas para excusar sus vidas de pecado, ver Lucas 20, versos 46 y 47. Lo importante es orar con sinceridad. Por lo tanto, la duración de las oraciones dependerá de las necesidades del corazón y las circunstancias del creyente. ¿Por qué deberíamos terminar toda oración diciendo amén? Sin duda hay mucho más que decir de la oración, pero terminaremos aquí con esta pregunta. La palabra amén significa así sea o ciertamente. Algunos ejemplos bíblicos muestran que es conveniente finalizar las oraciones personales y públicas diciendo amén. Por ejemplo, Primera de Crónicas 16, verso 36 y Salmo 41, verso 13. Cuando decimos amén en privado, confirmamos que nuestras palabras han sido sinceras. Cuando lo decimos en público, ya sea en silencio o en voz alta, manifestamos que estamos de acuerdo con lo que se ha expresado. Ver Corintios 14, verso 16. Bien, hasta aquí, otro video más de temas interesantes de la Biblia. Si usted aprendió algo con nosotros, no olvide suscribirse al canal. Desde Costa Rica, les bendigo grandemente y les insto a permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo y la lectura de la Biblia. Este video fue auspiciado por Willy Aguilar M. Producciones.